Yair, ¿estás ahí? Ah, ya. Buenos días. Bueno, te preguntaba, ¿tú qué entiendes más o menos por unidades de medición o qué sabes de unidades de medición? ¿O lo habías escuchado antes o realmente no tienes contexto de nada? No pasa nada, solamente quiero saber más o menos cómo bien, para saber si pues vuelvo a dar lo que había dado o me lo doy un repaso rápido o cómo quieres que lo hagamos. Yair. Bueno, si quieres, voy a dar un repaso muy rápido de lo que vimos la clase pasada para que tengas un poquito más de contexto, si es que no lo tienes realmente. Y bueno, vamos a comenzar con lo de rápidamente unidades fundamentales y derivadas. Las unidades fundamentales son las unidades que facilitan, pues, como la estandarización de ciertas medidas o magnitudes físicas. Es decir, en este caso, pues podríamos decir, la distancia es una magnitud física y su unidad fundamental, al menos en el sistema internacional, es el metro, y una unidad derivada es, pues como su nombre lo indica, las que son formadas por unidades fundamentales. Pues en este caso podríamos mencionar al Newton, que pues es formado por, este, ay, no me acuerdo, perdón. Mm, aquí está. Ah, sí. Metro por kilogramo entre segundo al cuadrado. Entonces, una unidad derivada es básicamente está conformada por unidades fundamentales. Y ahora, bueno, la unidad, aquí hicimos algunas preguntas la clase pasada, y la unidad fundamental de longitud, como te acabo de mencionar, es el metro, la unidad fundamental del tiempo es el segundo, y un ejemplo de unidad derivada sería el newton. Aquí esta es una tabla donde podemos ver la magnitud con su unidad fundamental y el símbolo con el que se representa. Tenemos los símbolos son generalmente minúsculas, a excepción de que sean nombres propios, en este caso, por ejemplo, como el ampero o el Kelvin, que pues son derivados de nombres propios y se usan con letra mayúscula y son derivados por nombres propios debido a que pues las personas que se nombraban así, los que se llamaban así, los nombraron así. Esta es la tabla de unidades derivadas. En este caso tenemos, por ejemplo, radianes, hertz, newtons, pascales, joules, watts, coulombs, volts, Faraday, ohm. Todo lo que puedes ver aquí son unidades derivadas. Y este, aquí, bueno, de este lado, esto es la parte de cómo se expresa en el sistema internacional, o sea, cómo es el desglose en unidades fundamentales. El metro son unidades fundamentales, el segundo son unidades fundamentales y el kilogramo también. Todo lo que viene de este lado ya son unidades derivadas, excepto por ejemplo el metro, aquí el metro, esto todo es una unidad derivada, etcétera. Entonces, pues básicamente las usamos para cuando hacemos operación que nos den de resultado metro por kilogramo sobre segundo al cuadrado, en vez de ponerle metro por kilogramo sobre segundo al cuadrado, le ponemos un newton y ya. Ahora, ¿cómo sabemos todos qué es exactamente un metro o cuánto pesa un kilogramo? Bueno, pues la respuesta es, la vemos la sesión pasada, es el metro patrón y el kilogramo patrón. El metro patrón es literalmente un metal, es una vara de metal que mide un metro y está diseñada de platino e iridio que nos ayuda a que no haya tanto desgaste durante el tiempo para que, por ejemplo, un material normal se iría desgastando un poco cada año
y ese poco, con el paso de los años, se volvería un gran desgaste, que podremos decir de 1 centímetro, 2 centímetros, o no tanto, pero ya con una diferencia de medio centímetro, pues ya es una diferencia, o sea, ya marca, ya no es un metro, es a lo que me quiero referir. Y aquí está cómo se definió el metro patrón. Básicamente se tomó desde aquí hasta acá una desmillonésima parte de esa distancia, pasando por París, y eso se definió como el metro. Y la de acá es una foto del metro patrón. Y este es el kilogramo patrón, que es básicamente lo mismo, pero en este caso no es una vara, es un cilindro que también está hecho de platino iridio y se conserva en París. Y esta es una foto del kilogramo patrón. Y bueno, en la sesión pasada estábamos viendo lo que son, a ver, bueno, pausa. Antes, ¿tienes alguna duda de lo que te he dicho? Realmente no sé si te quedó claro porque no me dices si ya tenías algún antecedente o no. Entonces, me gustaría que me dijeras, me gustaría que indagáramos más en esto, porque bueno, esto yo ya lo había visto, pero por eso quería saber cómo venías tú. Jair, ¿me escuchas? Espérame, dame un segundito, ¿sí? Sí, ya, una disculpa. Ok, bueno, si me escuchas, quiero saber, de todo esto, ¿algo te sonó o realmente, o sea, de verdad no pasa nada si me dices, no tengo idea, te lo puedo ir explicando poco a poco, pero sí necesito que me digas, ay, la verdad es que, ¿quién sabe de qué me estás hablando? Sin pena, de verdad no pasa nada. Ok, va, perfecto, regresamos. Mira, a ver, este, mira, esa es la tabla fundamental. O sea, todos estos son unidades fundamentales. Antes lo definían como lo más pequeño para lo que se podía dividir, pero realmente, pues no es lo más pequeño. O sea, aquí estamos usando lo que es más estándar. Entonces, bueno, supongo que tienes una noción de que es un metro, ajá, o sea, de distancia normal, de cuánto mide un metro de listón, por ejemplo, o así. Bueno, esa es una unidad fundamental de una magnitud física que se llama longitud. Ahora, la unidad fundamental de la masa es el kilogramo. No sé, tú has ido a comprar, no sé, fruta, manzana, y pides 1 kilogramo de manzana. Y ya, puede que te dé más o menos, pero lo que estás pidiendo es 1 kilogramo y ya de ahí, pues varía un poquito. Entonces, este, aquí, estas son todas las unidades básicas, por así decirlo. No son las más pequeñas, pero son las que usamos como básicas. Entonces, aquí tenemos metro, kilogramo y segundo en nuestro sistema. También hay otras que son ampere, Kelvin, mol y candela, pero pues estas son menos utilizadas que metro, kilogramo y segundo, o más bien son utilizadas para otras magnitudes que realmente no son tan frecuentes. O sea, no es como que nosotros veamos muy frecuentemente cuántos moles hay de algo o así. Se usan en otras cosas como química, pero aquí en física, lo que más se utiliza es el metro, kilogramo y el segundo, ¿ok? Ahora, estas son unidades básicas. Imagínate, este, vamos a pensar, por ejemplo, en un Lego.
Un Lego termina siendo una figura completa, pero tiene diferentes figuritas chiquitas con las que tienes que ir pegando para poder armar el Lego grande. Entonces, esas figuritas chiquitas vamos a fingir que son estas unidades fundamentales. O sea, las que conforman el Lego grande son unidades fundamentales. Y el Lego grande como tal se llama unidad derivada, porque está formado de unidades chiquitas. Ajá. Eso es esta tabla de aquí. Ay, creo que se trabó. Ahí va. Esta tabla de aquí, haz de cuenta que estas son todas unidades que son como los Legos grandes, están formadas por unidades más chiquitas. Entonces, vamos a poner aquí. Bueno, aquí, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo más sencillo, por así decirlo, que es el Newton. ¿Por qué? Porque el Newton lo usamos para fuerzas aquí en física. Entonces, es lo que creo que se podría usar más. Aquí, mira, este es el símbolo del Newton, ¿ok? Y acá, esto de metro por kilogramo por segundo a la -2, eso es las unidades fundamentales de las que está formada un Newton. Ahora, este pequeño exponente que tú puedes ver aquí, que dice -2, nos dice que está elevado al cuadrado para empezar, pero no es un cuadrado positivo, sino negativo. ¿Y qué nos indica eso? Que va dividiendo a lo de arriba. Es decir, esto, si lo piensas, tendría un exponente 1. Entonces, el exponente 1 sería masa por kilogramo, perdón, metro por kilogramo. Y luego, ese -2 nos indica que va a ir aquí abajo. Metro por kilogramo sobre segundo al cuadrado. Todo eso es igual a un newton, pero como yo te decía, las unidades derivadas nos sirven para si tienes alguna operación que te dé de resultado en esto, no tengas que escribir metro por kilogramo sobre segundo al cuadrado, sino simplemente escribes newton y ya nos ahorra como esa parte de tener que escribir cada unidad. Lo mismo pasa, por ejemplo, aquí, este es un hertz. Y aquí nos dice que es S a la -1. Usando la lógica que te estaba diciendo anteriormente, de que si el exponente es negativo, va abajo, entonces, ¿estás de acuerdo que un hertz sería 1 sobre segundo? Ujú. ¿Por qué? Porque, bueno, arriba no hay nada, pero no puedes ponerle 0. Entonces, le pones 1 sobre segundo y eso es igual a un hertz. Aquí, eso es lo que significa cada uno de estos lugares de la tabla. O sea, aquí, por ejemplo, el pascal está formado por más unidades chiquillas, pero ve, quiero que veas esto. El pascal dice que es newton sobre metro cuadrado. Ajá. Y entonces, tú sabes cuánto es un newton, ¿no? Así que, por ejemplo, vamos a sustituir aquí. En vez de ponerle newton, vamos a ponerle esto de aquí arriba, que es metro por kilogramo sobre segundo al cuadrado sobre metro al cuadrado. Tú dirías, ay, ¿y cómo interpreto eso? Ok, lo que vas a hacer es no sé si conozcas la ley de los sándwiches. Suena raro, pero así se llama. Bueno, así me la enseñaron. La ley de los sándwiches quiere decir que vas tapas con tapas y centro con centro. Esto es básicamente una ley de los sándwiches. Imagínate, esto es una tapa, esto es un centro, esto es otro centro. Nos hace falta una tapa, ¿no? Bueno, para poner la otra tapa, tú lo vas a dividir entre 1, porque acuérdate que cualquier cosa multiplicada o dividida por 1 no afecta la magnitud ni nada. Entonces, el dividirlo por 1 nos ayuda a tener la otra tapa. ¿Ok? Y ahora eso es tapa con tapa y centro con centro. Lo vas a multiplicar y quedaría metro por kilogramo arriba, porque estás multiplicando metro por kilogramo por 1. Y abajo quedaría
segundo al cuadrado por metro al cuadrado. Pero aquí puedes ver esto. Tienes metros arriba y metros abajo. ¿Eso qué significa? Que puedes cancelarlos entre sí. Pero como el de abajo es un cuadrado, puedes cancelar solamente uno. Un cuadrado significa que estás multiplicando metro por metro. O sea que aquí, en vez de tener un metro, tienes dos, pero aquí solamente tienes uno. Entonces vas a cancelar uno con uno. Ajá. Y quedaría kilogramo sobre segundo al cuadrado por metro. Y ya. Y si te das cuenta, aquí aparece que pues estamos en lo correcto. A ver, déjame ver. Metro, kilogramo, sí, ve. Bueno, aquí no se alcanza a ver, pero aquí tiene un símbolo negativo. El Pascal aquí dice S a la -2. Es metro a la -1, kilogramo, S a la -2, que es básicamente lo que tenemos aquí abajo. Eso es un Pascal. Y así, pero si te das cuenta, estos son unidades fundamentales y ya esto es una unidad derivada, ¿sí me explico? O sea, sí se ve la lógica detrás de esto o no, para ver si puedo ponerte más ejemplos. Ah, ok, perfecto. Entonces, bueno, esto es básicamente lo que son las unidades fundamentales y derivadas. Ahora, vamos a pasar a otro tema, ¿va? Bueno, esto fue lo del metro patrón. Aquí, prefijos del sistema internacional. A ver, yo creo que vamos a tener que... Sí, un segundito. Ahorita vamos a hacer ese ejercicio, pero mientras, mira, vamos a ver esto. Prefijos del sistema internacional. Bueno, por favor, esto. Básicamente, lo que tenemos aquí es, por ejemplo, tú conoces lo que es un centímetro. Es un cachitito de un metro. Ese prefijo llamado centímetro, bueno, ese centi es un prefijo que es este de aquí, centi. Entonces, un prefijo es lo que nos ayuda a no tener que escribir números tan grandotes. Por ejemplo, en vez de poner esto tan enorme, imaginemos que estamos hablando de que todas estas cantidades son metros. En vez de tener que poner esto tan grandote, puedes poner un yota metro. Entonces se vería algo así, yota metro. Ajá. Básicamente para lo que sirve un prefijo es para eso, para simplificar la cantidad de ceros, ay, perdón, para no hacer el número tan grande. Y bueno, esta es una tabla de prefijos. Te voy a enseñar cómo funciona. Básicamente, imaginemos que lo de aquí es un metro, ¿ok? Ahí tienes, un metro. Y eso es sin prefijo, sin nada. Eso, gracias. Eso es nada más lo que tenemos, un metro, ¿no? Ahora viene, vamos primero para arriba. Si nosotros quisiéramos saber cuánto es un decámetro, tenemos que multiplicar ese 1 por 10, ¿ok? Ve, hacia aquí arriba vas a multiplicar por 10 y hacia acá abajo vas a dividir entre 10. Eso hacen los prefijos. Básicamente, puedes hacer el número más grande o más chiquito. Bueno, ahora vamos a comenzar. Ay, espérame. Ahí está. Un decámetro, entonces, si te das cuenta, aquí dice 10 a la 1. Eso es porque nada más estás multiplicando por 10. Aquí dice 10 al cuadrado, que quiere decir que estás multiplicando 2 veces por 10, o sea, es 1 por 10 por 10. Acá es 1 por 10 por 10 por 10 y así consecutivamente hacia arriba. Lo que haces es, o sea, este simbolito de aquí, pues es la cantidad de veces que estás multiplicando el 10. Y igual aquí,
como es menos 1 es la cantidad de veces que estás dividiéndolo entre 10. Entonces aquí, por ejemplo, sería 1 entre 10. Acá sería otra vez 1 entre 10 y otra vez entre 10. Y así consecutivamente, pero hacia abajo. Y acá tenemos cuánto dan esos resultados, es decir, 1. Y si lo multiplicas por 10, pues ya da 10. Si lo multiplicas por 10 al cuadrado, o sea, 10 por 10 es por 100. Entonces aquí está. Aquí da 1000. Y va subiendo en los números, igualmente aquí, hacia abajo. Cada uno de estos prefijos los puedes usar con cualquier unidad realmente. Solamente tienes que añadir este prefijo de aquí a algo. En este caso, por ejemplo, esto es un yotametro. Este es un zetametro, hexametro, petametro, terametro, gigametro. Un ejemplo muy fácil en el que lo puedes ver, por ejemplo, son los gigabytes. No sé cuántos gigabytes tengas tu celular, por ejemplo, pongamos que 64 gigabytes. Eso quiere decir que tiene esta cantidad de bytes 64 veces. Entonces, eso es en vez de ponerle aquí un gigametro, podrías ponerle aquí, por ejemplo, un GB y eso ya es un gigabyte. ¿Estás de acuerdo? Entonces, o un megabyte o un kilobyte y la unidad ahí básica sería byte. Entonces, para eso sirven los prefijos. Vamos a hacer un pequeño ejercicio para que puedas como relacionarte más con ellos. Mira, en este caso es esta tabla de conversión de unidades. A ver, aquí lo que tenemos son todo metros justamente. Me vas a ayudar a llenarla, ¿qué te parece? Te voy a explicar cómo funciona la primera línea y tú me vas a ayudar diciéndome cómo funcionaría la segunda línea, ¿ok? A ver, estamos diciendo que la unidad básica que estamos usando es el metro. Y ahora, aquí tienes prefijos como mili, centi, deci, deca. Ay, siempre se me ocurre esta cosa. Ahí está. Deca y hecta, creo. Kilo. Ah, hecto, sí. Hecto y kilo. Ok, esos son los prefijos que tienes. A ver, ¿te parece si anoto qué significa cada uno? Sí, a ver, vamos a hacer eso. ¿Qué te parece? Mili aquí puedes ver, es 10 a la menos 3. Centi es 10 a la menos 2, según yo. Deci es 10 a la menos 1. Deca es 10 a la 1. Hecto y kilo. Este es 10 a la 2 y 10 a la 3. Entonces, lo que tú tienes que hacer para llenar esta tabla es muy sencillo. Estás pasando de milímetros hasta kilómetros. Y aquí te está dando cuánto vale cada una de estas medidas, pero tienes espacios en blanco. Lo que yo te recomendaría, por ejemplo, es que hacia acá es por 10 y hacia acá es entre 10. No, miento, espera. No, por 10, entre 10, no, sí. Pero, si te das cuenta, aquí tienes el número grande. Entonces, si quieres pasarlo hacia acá, a ver, dame un segundito. Sí, espera, me equivoqué yo. Nosotros estamos pasando a que ya. Milímetro 0,1, ok. Mejor te voy a explicar de otra manera, ¿qué te parece? Acá estamos pasando de 10 a la menos 6. 10 a la menos 3 a 10 a la menos 2.
¿A ti qué se te ocurre que tendríamos que hacer para pasar de -3 a -2 si te puse esta tablita antes? Lo que nosotros tendríamos que hacer, por ejemplo, es si pasáramos de aquí para acá, tendríamos que estar multiplicando por 10. Ah, no, no, no te preocupes. Bueno, me avisas si se vuelve a trabar, por favor, porque luego no sé cómo anda mi internet. Pero a ver, lo que realmente tenemos que hacer es de aquí para acá, es dividir entre 10. Y de aquí para acá es multiplicar por 10. Ahora, vamos a ver la diferencia aquí. Por ejemplo, si tenemos 1 y lo vamos a dividir entre 10, se vuelve 0.1, ¿estás de acuerdo? Y luego lo volvemos a dividir entre 10, se vuelve 0.01. Entonces, en metros esto sería 0.001. ¿Por qué? Porque volvimos a dividir entre 10. Y cuando volvimos a dividir entre 10, le tuvimos que agregar un 0 antes del punto. Perdón, un 0 después del punto. Y entonces, si vamos a volver a dividir entre 10 hacia la derecha, esto sería 0. Agregamos un 0 y los dos ceros que ya teníamos, 0,001. Pero y ahora, por ejemplo, aquí tienes la cantidad en kilómetros. Vamos a multiplicar por 10, es decir, vamos a quitar uno de los ceros que está después del punto. Este cero de aquí se tiene que ir para el siguiente espacio. Entonces, quedarían 1, 2, 3, 4 ceros, 0.1, 2, 3, 4 ceros y el 1. Y así, esto es así de sencillo, básicamente para pasar entre los prefijos, ¿ok? Entonces, aquí vamos a hacer exactamente lo mismo. Tienes 0.1, pero quieres pasar a ¿cuánto es eso en metros? Básicamente lo tienes que multiplicar por 10. Perdón, tienes que dividirlo entre 10. Y entonces eso quedaría como 0.01. A la siguiente otra vez tienes que dividirlo entre 10, 0.01 ya aparece ahí el valor. Y a la siguiente puedes volverlo a dividir entre 10 o pasarlo de derecha a izquierda. Ahorita vamos a hacer uno de derecha a izquierda. Este quedaría como 0.0001. ¿Por qué? Porque aquí tienes dos ceros, aquí tienes que agregarle otro. Y si te das cuenta, así es como estamos pasando de prefijo a prefijo. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si nosotros tuviéramos aquí en vez de 10 a la -3, tuviéramos 10 a la -6? Pues tienes que agregar la cantidad de ceros que es pertinente para esa cantidad. O sea, tendrías que agregarle otras 3 ceros porque o sea, estás multiplicando, estás dividiendo otras 3 veces entre 10, ¿ok? Entonces, básicamente, dependiendo de la cantidad del exponencial que tengas, es la cantidad de ceros que tú le vas a agregar y depende también del lado. Ahora, vamos a hacer uno de derecha a izquierda, como te dije. Esta vez vamos a empezar por aquí y si tenemos que multiplicarlo por 10, es quitarle un 0 que va después del punto. O sea, quedaría como 0.001. Y a la siguiente quedaría como 0.01. La siguiente quedaría como 0.1